de poder decir: pastor, yo tomé esa palabra de la puerta y tengo este testimonio de lo que Dios hizo durante este año en mí, con mi vida, con mi casa, con mi familia. Y estoy resuelto, estoy listo para tomar la palabra de este nuevo año 2025, porque sé que Dios es un Dios de ciclos. Se cerró un ciclo en mi vida, que era el ciclo de la pobreza, de la miseria o de la enfermedad o de la soledad o de la desintegración familiar. En el 2023 se cerró y en el 2024 se abrió ese nuevo ciclo. Yo entré, este año ha sido de bendición y ya estoy dentro y estoy listo para dar el próximo paso en el 2025. Una de las cosas que le pedí para este año al Señor, Él me lo concedió así. En solo el primer mes de enero, Él me dio mi transporte. Y bueno, se lo estuvimos pidiendo al Señor durante un tiempo, impactamos por eso y creo que eso sucedió de una manera extraordinaria y el Señor fue muy bueno con nosotros porque sabía la necesidad que teníamos. Y yo estoy listo para recibir lo que Dios tiene para mí en este nuevo año. Una de las cosas maravillosas que yo he podido, y la tomo como maravillosa para mí, en este tiempo, es no importarme lo que piensen los demás. Esa me la estoy llevando ahorita mismo calentica. No me debe importar lo que piensen los demás. Es primeramente lo que piense Dios. El testimonio mío es referente a lo que es la célula. Tenía en mí esa duda, el enemigo ponía cosas en mi mente, pero es a medida de entrenamiento, es un entrenamiento, es a ver si yo me dejo llevar de él o me agarro de Dios. Que mira, que la casa es muy pequeña, que esto, que lo otro, muchas cosas. El Señor me ayudó a dar el paso. Y en lo que yo menos pensaba, Dios me colocó en un lugar más amplio, donde la familia está mejor, donde hay libertad, en un lugar diferente. Y eso para mí es grandioso, porque pude entender que cuando le abrimos la puerta a Dios, sin importar lo que nadie diga, Dios hace maravillas. Bueno, estoy agradecida al Señor. Bueno, no sé si muchos recuerdan, en este año el líder Javier dio una palabra que yo la anoté en mi teléfono y él dijo que él dio una fecha, que el Señor nos iba a bendecir y que íbamos a recibir una noticia de una bendición. Eso fue el 3 de junio, dijo él, precisamente el día de mi cumpleaños. Yo le estaba pidiendo al Señor: Señor, dame una idea creativa, Señor, un empleo, Padre, algo que yo pueda hacer, que no tenga que trabajarle a otra persona, sino que sea, de mi empresa, mi negocio. Y el Señor me bendijo el 3 de junio. Yo sé que a lo mejor para los demás dirán, como dijo el pastor, ¡ay, eso! Pero el Señor utilizó a mi esposo con enviarme un instrumento que ahora yo utilizo para mi empleo. Que, bueno, muchos saben, es una plancha de cabello. Y con eso el Señor me bendijo, porque ahora, bueno, tengo mi propio negocio, gracias al Señor, y yo me apropié de esa palabra. Incluso cuando el líder Javier lo dijo, yo lo anoté en mi teléfono, es más, puse una alarma. Y es el 3 de junio precisamente sonó esa alarma: algo grande el Señor trae para ti hoy. Y me da mucha alegría porque mi esposo me dijo: yo no te voy a poder regalar nada porque no tengo dinero, me dijo él. Pero habían unas personas por allí que eran cómplices de lo que el Señor traía para mí ese día. Y les doy gracias al Señor porque, bueno, en este año me permitió cumplir ese sueño, y también una moto que el Señor me bendijo, y muchas cosas más que el Señor permitió bendecirme este año. Y estoy lista para las bendiciones que el Señor trae para mí este nuevo año 2025. El
año 2024 dijimos, o Dios nos habló, nos dijo que era el año de la puerta. Y de hecho, le estoy orando al Señor hace algunos días, preguntándole, diciéndole, ¿cuál es esa palabra para este nuevo año? Como ustedes han testificado, 2024, así Dios nos dijo, no será un año fácil, no será un año fácil, pero aún ahí estará la mano de Dios a favor de su pueblo. Y así ha sido. ¿Quién dice que ha sido fácil el 2024? Pero ¿quién nos puede decir que no hemos visto la mano de Jehová a favor de sus hijos, a favor de su pueblo? ¿Quién nos puede decir que hemos vivido escasez, que hemos vivido calamidad? ¿Quién nos puede decir eso? No, porque nosotros, la iglesia de Cristo, está en un plano espiritual que está por encima de lo material, de lo tangible, está por encima de cualquier cosa que se pueda vivir en este mundo. La iglesia está en Yeshua, está en Cristo. El que se une a Él es un espíritu con Él. Así que si yo estoy en Él y Él está en mí, entonces el mal no me puede tocar. Entonces la maldición no me va a tocar. Yo estaba pidiéndole al Señor. Yo quería algo diferente, quería algo distinto. Y me quedo en silencio en la madrugada. Y de un momento a otro viene el recuerdo a mi mente de la palabra del 2024. 2024, el año de la puerta. Y el Señor me trae a mi mente el capítulo 25 de Mateo. Yo digo, 2024 debería ser el capítulo 24. Pero me trae el capítulo 25 de Mateo. 2025. Mateo 25. Cuando reviso, resulta que en el libro de Mateo 25, en el capítulo 25 de Mateo, hay varias parábolas. Y una de las parábolas que hay allí es la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero también está la parábola de los 10 de los talentos, la parábola de los talentos. Y dice que el Señor les repartió a cada uno y a uno le dio 5 talentos. Y a quien se le dio 5 ganó otros 5 sobre ellos. Entonces comienza a darme vuelta esa palabra en mi mente. Y comienzo a entender algo. Hay algo importante acá. Y es que las 10 vírgenes fueron convocadas para unas bodas. Fueron convocadas para ir a unas bodas, para ir a casarse, para estar con el esposo. Y generalmente, el esposo está ansioso por ver a la esposa. Pero hay un detalle allí. Y es que la Biblia dice, tardándose el esposo. Diga conmigo, tardándose el esposo. Ellas se durmieron. Ellas cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche,
se oyó un clamor, se oyó un grito, se oyeron muchos gritos. Los gritos eran de emoción. Cualquiera puede decir el más esperado, el esposo, el más esperado, el más anhelado. Me imagino que estaban desde las 6 de la tarde. Acuérdense que la hora en realidad un día al otro para los judíos no es a las 12 de la noche, sino a las 6 de la tarde. Me imagino que esas vírgenes, estaban desde las 6, 7, 8, 9, 10, 11 y nada. Por eso es que cabecearon a las 12. Se quedaron dormidas. Pero como era una gran boda, eran 10 vírgenes. Cuando el esposo llegó, hubo un clamor fuerte, hubo algarabía, hubo gritos, hubo júbilo. Se escuchó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirles. Dice la palabra, usted conoce la historia, a donde quiero llegar, que las vírgenes prudentes tomaron sus lámparas que estaban encendidas y salieron al encuentro a recibir al esposo. Las otras se dieron cuenta que sus lámparas estaban a punto de apagarse. Entonces le dijeron a sus compañeras: danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Las prudentes le dijeron: no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, de todas maneras, vayan a los que venden. Y entonces las insensatas, descuidadas, desprovistas, salieron corriendo a la bodega, al bodegón, a comprar el aceite. Y mientras ellas iban y regresaban, cuando regresaron, ¿con qué se consiguieron? Dígalo fuerte, ¿con qué se encontraron? Se había cerrado la puerta. Y Dios me hace entender, año 2024, año de las puertas, año de la puerta. Cuando ellas regresaron, la puerta estaba cerrada y comenzaron a tocar. Ábrenos, por favor, ábrenos, ábrenos. Aquí estamos, ya compramos, ya tenemos el aceite. ¿Cuál fue la respuesta del portero? ¿Cuál fue la respuesta del portero? No me diga que no ha pasado por allí. La respuesta del portero: no los conozco, no os conozco. ¿Quiénes son ustedes? No os conozco. Entonces fíjese algo. Dijimos 2024, año de la puerta. Por eso dije, ¿cuántos estuvieron atentos? Y que entraron. Y la palabra fue aquel salmo: entrad por sus puertas con acción de gracias. Los que tomaron esa palabra entraron por sus puertas con alabanza. Entraron, cruzaron el umbral y entraron a la puerta con acción de gracia, con alabanza, con adoración, con adoración, con adoración, con alabanza, con júbilo, con alegría. 2024 era un tiempo para adorar, para exaltar el nombre del Señor. No se entra por sus puertas con queja, no se entra por sus puertas con murmuración, con lloro o con frustración. Ahora, el Señor me habla esa mañana, me hace ver todo esto. Dijo, ok, era el año de la puerta. Ahora 25 representa esas 5 vírgenes que fueron prudentes, que estaban despiertas, que estaban apercibidas, que tomaron el extra, que no fueron conformistas, que no solamente
se ocuparon de tener la lámpara llena de aceite, sino que aparte de que la lámpara estaba llena de aceite, tomaron otra vasija aparte. Eso se llama precaución. Eso se llama anticiparse. Eso se llama estar despierto. Eso se llama estar sobrio. Eso se llama estar preparado, porque tú no sabes realmente qué pueda pasar. Es esa iglesia prudente, es esa iglesia que se prepara, es esa iglesia que no es reactiva, sino es esa iglesia que es proactiva. La iglesia reactiva es una iglesia que reacciona todo el tiempo, reacciona ante las circunstancias, está reaccionando. Entonces, ay, gracias a Dios nos ayudó a salir de esta, porque yo no estaba preparado para esto. Pero la iglesia prudente es esa iglesia que sabe que está en este mundo, que está aquí, que sabe que tiene que enfrentar luchas, que sabe que tiene que enfrentar pruebas, que sabe que tiene que enfrentar situaciones difíciles, y que no se conforma solamente con hacer una oración, con hacer una vigilia, con hacer un ayuno, que no se conforma solamente con ir un sábado, con ir un jueves, no se conforma solamente de agarrar la Biblia, de leer la Biblia, de adorar solamente mientras está en este lugar de reunión, pero los demás días está en otra situación, en otro mundo o en su mundo. El Señor me hacía ver que el 2025 es el año donde solamente la gente que toma previsiones, la gente que se anticipa, lo anticipado, la anticipación forma parte del plan de Dios. Si no, pregúntale a Noé cuando Dios le dijo: voy a exterminar el mundo de la humanidad, prepárate una arca con anticipación. Le dio los planos, le dio las dimensiones. Eso es ser proactivo, es estar preparado, es estar anticipado, no solamente reactivo, reaccionar en el momento a ver cómo salgo de esta. Quiero hablarte en esta mañana acerca de lo que es el 2025. El esposo cerró la puerta, ¿y para qué? Para estar en privado con su esposa, para intimar, para celebrar las bodas. 5 vírgenes prudentes que representan a la iglesia prudente, es la que está preparada para lo que viene. No una iglesia descuidada, no un hijo de Dios descuidado, no un hijo de Dios que se deja llevar. Hay gente que está esperando, mire, y es lamentable que tengamos que admitir esto. Hay gente que está esperando, y te voy a decir esto, quizás esta es una palabra profética para ti. Hay gente que está esperando para moverse de acuerdo a lo que pase en el año 2025. Pero yo quiero decirte algo en el nombre de Yeshua HaMashiach. No crea que el 2025 va a ser mejor que el 2024, en el sentido de que van a venir situaciones difíciles. Está pronosticado ya profetizado que va a ser aún peor. Y cuando hablo de lo peor es que el pecado va a abundar, el pecado, la injusticia, la mentira, la violencia, las guerras se van a incrementar. Eso no se va a detener, eso no va a parar. No se va a normalizar como muchas veces la gente está creyendo, porque acuérdense que vamos hacia el final. Pero déjeme decirle que si tú vives en la dimensión del Espíritu, nada de esto tiene que trastocar, nada de esto tiene que alterar, nada de esto tiene que entorpecer lo que el eterno Jehová va a hacer y está haciendo. Porque Él, Jehová, lo va a hacer aún en medio de guerras, aún en medio de conflictos, aún en medio de situaciones difíciles, en medio de mentiras, en medio de injusticia. Jehová va a obrar. Que el Espíritu Santo nos convenza en esta mañana.
No esté esperando a ver qué pasa para hacer lo que Dios nos ha encomendado como iglesia. Porque vinimos a este mundo y estamos en este mundo y necesitamos ser empresarios. Necesitamos ser financistas, columna financiera. Necesitamos establecer una buena economía para poder sobrevivir, para ejecutar los planes y proyectos del reino que necesitan economía, que necesitan finanzas. Pero esa no es la razón principal por la que tú y yo existimos en este mundo. Esa no es la razón principal por la cual usted y yo estamos en esta tierra. La razón principal por la cual usted y yo estamos en esta tierra es para establecer el reino de Dios. Es para predicar el evangelio. Es para ganar a los hombres y a las mujeres para Cristo. Es para que tu familia se convierta a Cristo. Es para que la tierra esté ya llena de la gloria y del poder de Dios. Sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y el evangelio es eterno. El reino de Dios es eterno. Porque el evangelio, porque el reino y la iglesia de Cristo no está establecida sobre un apóstol, sobre un pastor, sobre un obispo, sobre un hombre. El reino de Dios está establecido sobre la roca que es Yeshua, y Él es la roca inconmovible. A Él no lo afecta nada. Termina por entender que estamos en este mover de Dios, que tiene que avanzar, que no se tiene que detener. Los planes y los proyectos que tú hagas, aunque sean financieros, económicos o empresariales, tienen que girar en torno al reino de Dios, y verá que nada lo va a afectar. No espere a ver qué va a pasar para accionar. No esperemos a ver que entonces el enemigo, cada vez que quiere detenernos, cada vez que quiere confundirnos, cada vez que quiere desanimarnos, cada vez que quiere frenarnos, cada vez que quiere hacer algo o aquello, entonces inventa una broma, un rumor, inventa algo. Entonces él sabe que así frena. La iglesia de Yeshua tiene que aprender a operar en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier escenario, pase lo que pase. ¿Sabes qué? Yo estaba meditando en el 2018, en el 2019, Satanás pensó que iba a detener el reino de Dios trayendo el COVID-19, y sí es cierto que muchos murieron y muchos estuvimos a punto también de irnos de este mundo, pero ¿sabes qué? El enemigo pensó que iba a detener el reino, y ¿sabes qué? Las estadísticas muestran que fue un tiempo en que mucha gente se acercó más a Dios, se convirtieron a Dios, se arrepintieron, muchos fueron salvos a través de esta situación, porque el reino de Dios no puede ser afectado por nada. Entonces yo vengo para decirte hoy en el nombre de Yeshua, 2025 no va a ser mejor. No va a ser mejor en comparación al 2024. Tendrá su propio afán, tendrá sus propias batallas, tendrá sus propios conflictos, tendrá sus propios desafíos. El 2025 verá muchas cosas, veremos muchas cosas, y quizás peor a nivel mundial, a nivel global. Habrán muchos rumores, habrán muchos atentados, habrán una cantidad de eventos, tal vez hasta catástrofe, no sé qué más puede haber. Pero déjeme decirle en el nombre de Yeshua HaMashiach, aún en el 2025 Jehová tiene planes de salvación, tiene planes de vida eterna con la humanidad, tiene planes contigo, con tu casa, tiene planes con nuestra economía, tiene planes con lo que Él ha puesto en nuestras manos, tiene planes con nuestra iglesia, tiene planes con nuestro ministerio, tiene planes con tu familia. Así que acciona, opera, avanza, no te detengas. Quiero hablarles del 25, del número 5. Este año es el 5785. En el calendario judío, hebreo. El mundo no es tan antiguo, tan viejo así como dicen algunos científicos. Según el calendario del pueblo judío, el pueblo hebreo, es el año 5785.
Cuando hablamos de 5, encontramos los 5 primeros libros de la Biblia, libros de la ley o el Pentateuco. 5, óigame esto, 5 fueron las piedras que tomó David del arroyo. Tomó 5 piedras lisas del arroyo para enfrentarse a Goliat. ¿Cuántas piedras? Haga así. ¿Cuántas piedras? 5. Ahora yo pregunto, ¿utilizó las 5 piedras? Nos habla de lo imperfecto, porque si hay un número perfecto es el 10. Es el 10. Por eso los 10 mandamientos, el decálogo, la década. Por eso este es el año de la década. Y 5 es solo la mitad de 10. Es muy importante los números en la Biblia. Son muy precisos. Y usted dice, pero ¿por qué David, si estaba ungido por el Espíritu Santo, tomó 5 piedras cuando iba a utilizar una sola? Como dice el corito de Pedro, dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco era Pedro, era el poder que tenía, el poder del Nazareno. Pero entonces cantamos como David pudiera haber cantado. No era la piedra, no era la piedra, ni tampoco era David. Porque lo que Dios quiere que tú aprendas a desarrollar en este 2025, que no es lo perfecto que tú puedas ser, que no es lo perfecto, la perfección a la que puedas llegar o la perfección que puedas tener, porque incluso en la imperfección o en la debilidad es cuando Jehová se manifiesta, es cuando Jehová opera, es cuando Jehová obra. No era la piedra, tampoco era David. Era el poder del Espíritu de Jehová que se manifestó en ese momento para arrancarle la cabeza a un hijo de las tinieblas, para volarle la cabeza a un incircunciso, a un burlador, aquel que se estaba burlando del pueblo de Dios, aquel que estaba desafiando al Dios mismo, desafiando al Dios de los escuadrones de Israel. Dios tenía que utilizar a un muchachito y con una piedra y con un arma no convencional para acabar con la vida de ese gigante. Era un gigante de más de 3 metros, pero una sola piedra en el momento preciso, pero con la unción del Espíritu Santo acabó con la vergüenza, con la afrenta del pueblo de Dios. Y eso es lo que va a ocurrir en este año. Aló. David se preparó. Ahí venía el tipo de 3 metros y David salió corriendo y agarró las 5 piedras. Haga así. Diga 5. Diga 5. 5 son los ministerios que Dios ha establecido en su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Haga así, 5, son 5 los ministerios, y este año 2025 es un año para operar en los ministerios del Señor, en los ministerios de la iglesia, el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, maestro y pastoral tiene que hacerse presente en este año. Aleluya, en su iglesia. La parábola de Mateo 25 habla de aquellos hombres que se les dio talentos de acuerdo a su capacidad.
Al que se le dio 5 lo multiplicó. Aquí están 5. 5 me diste, trabajé y gané 5 más. Y el que recibió 2, igual. Solamente el que recibió 1 que lo enterró, y aunque no se lo comió, lo devolvió. ¿Qué hizo? Lo devolvió. Y él pensaba que por devolver lo que se le había entregado iba a impresionar a su Señor. Si Dios te entrega algo en el 2025, es un año para que termines de entender que si el Señor te entregó un talento, un don, una capacidad o una habilidad, no es para que lo devuelvas, ni tampoco para que lo entierres, ni tampoco para que lo tengas allí produciendo nada. El 2025 es el año de la multiplicación. Por aquí diga conmigo: multiplicación. El año. Escúchame lo que le voy a decir. Escúcheme. Será el año en el que el Señor va a entresacar. Va a hacer la diferencia y va a entresacar entre lo que se multiplica y lo que está estancado. Será el año en que marcará la diferencia. Y prepárense. Cuando decía José y Emily, y estoy listo para recibir, si están listos para recibir, que ustedes hayan representado la demás congregación, prepárense entonces, porque este es el año de la multiplicación. Pero es el año en el que se va a multiplicar aquel que sepa que se le ha entregado de parte de Dios para tal fin, para que lo multiplique, no para que lo esconda, no para que lo luzca, no para que lo tenga allí diciendo yo soy o yo lo tengo, sino para que te multipliques. Y si tienes una célula, este es el año en que esa célula se tiene que multiplicar. Y si estamos como congregación, este es el año en que esta congregación se tiene que multiplicar. Porque 2025, según Mateo 25, es multiplicación. Alábale que Él vive. Ya conmigo: vive para siempre. Cinco. Haga así la mano, diga 5. 5 fueron los panes que Jesús multiplicó para alimentar las multitudes. Dígalo: 1, 2, 3. 5 fueron los panes que el Señor tomó en su mano. Porque hubo un muchacho, una persona, como le digo, tal vez imperfecto, tal vez no tenía las condiciones porque era un muchacho. ¿A quién se le va a ocurrir aparecerse con semejante disparate? Hay 20,000 personas hambrientas. 20,000 personas hambrientas y eran las 2, 3 de la tarde. Y entonces aparece alguien. ¿Qué disparate es ese que aparezca alguien con 5 panes? Diciendo, hay que darle a comer a esta multitud. Y aparece con 5 panes. Aquí está, 5 panes. ¿Qué disparate es ese? Cualquier líder puede haber dicho: ¿qué disparate es ese? Hijo, tú estás loco. Eso me lo como yo y quedo con hambre. Pero es alguien que conoce lo sobrenatural. Es alguien que entiende, no que conoce, que entiende lo sobrenatural. Es alguien que sabe que no necesita tener bastante para hacer cosas grandes para Dios. Sabe que no necesita tener una gran cantidad para hacer algo grande para Dios. Él sabe que lo poco que pueda tener en su mano, en las manos del Señor, se multiplica. Quiero saber si lo está recibiendo. Quiero saber si lo estás entendiendo. Hablamos de gente que sabe que no tiene nada que ver, porque el problema de mucha gente hoy en día en las iglesias siempre ha sido el problema: no, pastor, yo no tengo. No, pastor, no hay. No, pastor, yo no puedo. No, pastor, mire, que yo, tú sabes, me conoces, que yo quisiera, pastor, yo quisiera. El Señor sabe. La Biblia dice que tenemos que ser como niños, y los niños son obedientes, y los niños son atrevidos, y los niños
y tú le dices que voy a volar, Él quiere que tú vas a volar. ¿Sabes? El Señor tomó, no los menospreció, tomó esos 5 panes, oró y le dijo a los discípulos: repártanlo. Comieron todos y se saciaron y recogieron. Ahí viene la numerología otra vez. Diga conmigo: números. Diga: números. ¿Cuántos recogieron? No, algunos no saben todavía. ¿Cuántas cestas recogieron? Por Dios, de 5 panes comieron una multitud de más de 10,000 con 5 panes. Comieron y no es que cada reparta y que alcance la broma. No, comieron hasta que se saciaron. Ya decían, ya no queremos más. No, ya me repugna el pescado, porque de paso era pura tilapia. Era puro pargo rosado, pargo rojo. Ya no quiero. Ya. Los discípulos recogieron 12 cestas. Ay, ¿por qué 12? 12, ¿por qué? Porque 12 significa gobierno. 12 significa, mi hermano querido, el gobierno de Dios establecido en la tierra. Quiere decir que la gente que le cree a Dios con lo poquito y hace la voluntad de Dios, el gobierno de Dios conoce y representa aquí en la tierra donde quiera que esté. Él sabe que Jehová reina, él sabe que Jehová vive, Jehová reina, Jehová está al control. No te angustias, no te angusties. ¿Y sabe qué? Hace como 3 o 4 días estaba yo angustiado también. Porque es que uno es humano. ¿Cuántos humanos hay aquí? A ver, levanta la mano de los que están aquí. ¿Cuántos se angustian? Si alguna vez se han angustiado, levanten la mano los que se han angustiado alguna vez. No cree que porque uno es pastor. No, yo estaba demasiado angustiado. Porque le decía a mi esposa ayer, la llevé por allá por un monte para tener una conversación privada con ella. A la naturaleza, así, al aire libre. Le decía yo a ella, pero ¿sabes por qué me angustio? Y yo creo que es la angustia de mucha gente que ha sufrido ese tipo de angustia. A mí no me angustia porque no tenga carne que comer al mediodía. A mí no me angustia porque no tenga salado, como dicen por ahí. A mí no me angustia porque no tenga ese día el plato que quiero. Eso no me angustia. No me angustia. Mi angustia no es por no tener un techo, no por no tener una casa, una cama cómoda. Mi angustia no es nada de eso. Tal vez para algunos la angustia es porque no tienen la bicicleta o porque no tienen la moto. Esa no es mi angustia. Mi angustia es, le decía yo a ella y se lo digo a ustedes, mi angustia es porque queremos hacer mucho más para el reino aquí. Queremos predicar el evangelio con excelencia. Queremos predicar el evangelio como hijos de Dios, como hijos del Rey de Reyes. Porque queremos ayudar a muchas personas, a mucha gente. Pero muchas veces mi angustia es que las finanzas a veces no están, escasean. Pero a nivel personal, mi angustia no es por no tener una casa, por no tener un carro. Mi angustia es porque no soy conformista, porque creo la palabra que Dios dice, que me ha dado el poder para hacer las riquezas, que me ha dado inteligencia, que tengo planes, que tengo proyectos, que tengo algunos proyectos guardados, que los tengo aquí, que los sé realizar, que pudiera ejecutarlos, pero no tenemos de repente en el momento el arranque para ese proyecto. Esa es mi angustia, porque no soy conformista, porque creo que Dios nos ha llamado a grandes cosas para vivir no solamente en abundancia, sino en sobreabundancia. Entonces yo me angustio, y estaba angustiado hace 3 o 4 días, allí tratando de reposar, y de repente siento otra vez la voz de Jehová que me dice: contento con lo que tienes. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo te dice? Pero hay una diferencia. Una cosa es estar contento y otra cosa es estar conforme. Hay gente que confunde los términos. Estar contento no es ser conformista.
Estar contento no es tirarse en un chinchorro, decir, bueno, Señor, ya que tú me dices contento con lo que tiene, entonces todos los días aquí sacando la patica y meciéndome, o que mi esposa me mesa, esperando que llegue el lunes, esperando que llegue el sábado, y así días vienen y meses vienen, entre el año yo igual. No, eso no es estar contentos. Contento es darle gracias a Dios por lo que tienes, porque cuando tú le das gracias a Dios por lo que tienes, Dios añade lo que te falta. Es vivir feliz, es vivir adorando, es vivir congregándote, es vivir deleitándote en el Señor. Que eso no te robe la paz para no congregarte, que eso no te robe la paz para ir a evangelizar, que eso no te robe la paz para ir a hacer la obra de Dios. ¿Vive o no vive? 5 fueron los panes que Jesús multiplicó para alimentar las multitudes. Levanta tu mano. 2025 será un año de multiplicación sobrenatural. Ese amén está desgastado. 2025 será un año de multiplicación. 5. Oiga esto tienes que anotarlo. Póngale atención a esto. Oiga esto. Acuérdate que los números dicen mucho. 24, porque el número 4 en el hebreo representa la cuarta letra del alfabeto hebreo, y la figura era de una puerta. ¿Quién representa el 5? Escucha esto. La quinta letra del alfabeto hebreo es interesante. Cada letra del alfabeto hebreo, cada letra está asociada con un número. Cada letra está asociada con un número. Y cada número está asociado a un símbolo. Y la quinta letra es la Ei. No sé si se pronuncia así. Ei. O Hei. Y está asociada al símbolo de una ventana. El 4 era una puerta. El 5 está asociado a una ventana. El símbolo es una ventana. Ahora, o sea, la figura del hebreo bíblico. Y la letra Ei es la letra que se asocia al Espíritu Santo. 5 significa gracia. Y lo más interesante es que aparece en el 5785, aparece 2 veces el 5. Y eso nos habla de una sola cosa: gracia sobre gracia, como dice Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Y cuando usted habla, o cuando hablamos de gracia, ¿sabe lo que significa gracia? Gracia no es lo que nosotros decimos, gracias, gracias. Gracia significa, y gracia solamente lo puede dar es Dios, porque gracia significa favor inmerecido. Gracia es favor inmerecido. Por eso decimos que estamos bajo la gracia, porque estamos bajo el favor de Dios que nosotros no merecíamos, porque por haberle fallado, por haber pecado, lo que merecíamos era la muerte, la condenación y la destrucción. Pero vino Él y se ofreció Él mismo, su vida la ofreció, y ahora nos ofrece la salvación por gracia. Es decir, no lo merecíamos, Él pagó por nosotros. Y cuando yo entiendo que el 5 está asociado con una ventana y la figura es como una ventana, me lleva inmediatamente al libro de Malaquías. Malaquías 3:10, donde Dios dice: probadme en esto, si no abriré yo la ventana de los cielos
Esto es demasiado importante. Porque aquí hay gente, o a nosotros mismos, no hemos prosperado más de lo que hemos sido prosperados porque no hemos creído todavía esta palabra. La semana pasada hablamos del tema venciendo a Mamón, que es lo que consideraban los babilónicos, los paganos, el dios de la fortuna, que habla de seguridad financiera. Hay mucha gente que cuando agarra cierta cantidad de dinero, lo primero que hace, no, primero yo tengo que solucionar esto, asegurar esto, y lo que me quede, entonces lo llevo si es que me queda, y si no me queda, papaíto, tú me conoces y tú sabes que yo lo necesitaba. Resulta que Mamón lo está manejando. Hablamos de eso. Y hay gente que no ha salido de la mala situación sencillamente porque no cree esto. Escúcheme, en ninguna parte de la Biblia va a encontrar usted, incluso está escrito, no probarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No lo pondrás a prueba. No pondrás a prueba tu Dios. ¿Está escrito o no está escrito? En la única parte donde Dios dice, probadme en esto. Si para los que todavía les queda duda si es importante el área financiera en nuestras vidas, o hablar del área financiera en nuestra vida, si todavía le queda duda, para que hoy termine de convencerse que aunque Dios ha prohibido que no lo tentemos, en la única parte donde va a encontrar en la Biblia donde Dios dice pruébeme, es en el área financiera. ¿Lo está viendo? ¿O lo borramos de la Biblia? Así dice Jehová de los ejércitos. Probadme. ¿Cuándo? Probadme ahora. En esto. ¿En qué? Probadme en esto, ¿en qué? Hay que saber leer la Biblia. Hay gente que se está durmiendo, pero el que se está durmiendo, miren, ni pizca de lo que estamos hablando. Yo estuviera súper emocionado, así como estoy yo. Porque así como Dios me sorprendió ayer, te va a sorprender a ti. Así como Dios nos sorprendió ayer, te va a sorprender a ti si estás vivo. Si estás dormido, no. Pero si estás despierto, si estás vivo. Vamos otra vez. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Probadme en esto. En nuestras finanzas. En lo que Dios está diciendo, ponme a prueba. Si yo no abro, si no abra qué, si no abriré porque son varias, las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros un poquito. Bendición más o menos. ¿Para qué haga un mercado? Hasta que, dígalo a ver, a la cuenta de 3 que se escucha ya en la alcabala. 1, 2 o 3. Él lo va a derramar ¿hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Hasta que sobreabunde. Año de la ventana. Hay un dicho que dice que cuando se cierra una puerta, Dios abre una ventana o muchas ventanas. Bueno, pero la ventana que se ve acá es la misma ventana que Dios va a abrir en el 2025. Pero solo si tú lo pruebas a Él en esto. Hay gente que se la pasa poniendo a prueba a Dios en otras cosas, y en lo único que Dios dice, ponme a prueba, es en esta. Señor, si en verdad tú existes, convierte a mi esposo. Dios no te está diciendo que lo ponga a prueba ahí. Y es un dilema. Y es un dilema de muchas congregaciones y muchos ministerios que hablan mal de esto, y sobre todo de nosotros cuando hablamos de esto,
en el púlpito, usando argumentos, diría yo, fuera del lugar para decir que tú no lo puedes hacer, que no lo debes hacer. Pero Dios lo está diciendo claramente. Y este año, mírenme para acá, este año te estoy retando, te estoy invitando, te estoy desafiando a que tomes un sobre y pruebes. Haz un pacto con Dios de serle fiel este año a Él, en todas las áreas. Pero porque déjeme decirle algo, yo digo en todas las áreas, porque hay gente que es consagrada al Señor, que le sirve al Señor, que son fieles en la iglesia, que sirven con fidelidad en la iglesia, pero están muchas veces pasando más trabajo que piojo en peluca, que están pasando más trabajo que comején en Puerta Hierro. Le pasa lo de la historia de aquel profeta que fue al profeta, aquella mujer le dijo: mi esposo era tu siervo profeta, pero se murió y ahora vinieron los deudores y se quieren llevar esclavos a mis hijos. Eso le puede pasar a una persona. Puede ser fiel a Dios en muchas áreas, pero si no toma en serio esta área, sencillamente no va a ver la gloria de Dios en esas áreas. Porque cuando nosotros comenzamos a preocuparnos por el reino de Dios, por la casa de Dios, está escrito en los evangelios: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. ¿Y quién las va a añadir? Cuando tú buscas el reino de Dios, entonces Dios va a añadir todo eso.